Después de 8 años de matrimonio, mi marido, Javier, llegó a casa con una propuesta. Quería abrir la relación. Necesitamos libertad, explorar, crecer, filosofó. Yo, ingenua, pensé que sería mutuo. Error. Cuando él se dio cuenta de que yo estuve de acuerdo y también bajé las apps de citas, enloqueció. No era eso lo que quise decir. Pensé que entenderías que yo necesitaba esa libertad, no tú. Ah, entendí perfectamente. Él quería un permiso para serme infiel, mientras yo me quedaba en casa esperando. Pero ya era tarde. Yo ya había hecho match con varios hombres interesantes. Y cuando empecé a salir, a arreglarme, a llegar tarde, tuvo un colapso completo. «Cierra todo. He cambiado de idea», me suplicó. Pero yo no había cambiado de idea. Y lo que sucedió después le demostró que algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran nunca más. Él creyó que tenía el control, que yo era la esposa fiel y pasiva que conocía desde hacía casi una década. Lo que no sabía es que su egoísta propuesta no abrió solo nuestra relación, también abrió mis ojos al matrimonio de mentiras en el que vivía. Él quería jugar con fuego, así que yo me preparé para convertirme en el propio incendio. La transformación de Javier de marido moderno a un pozo de celos y desesperación fue solo el comienzo de su caída, una caída que él mismo había provocado con sus propias manos. Todo comenzó en un martes cualquiera, uno de esos días que se pierden en la monotonía de la semana. Javier había insistido en que cenáramos en nuestro restaurante italiano favorito, el lugar donde me pidió matrimonio. Pensé que era un gesto romántico, una forma de reconectar. Qué equivocada estaba. El ambiente era perfecto, con velas y vino, pero sus palabras rompieron el encanto. Con la mayor calma del mundo, mientras jugaba con su copa de vino, soltó la bomba. «Elena, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestra evolución», comenzó, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía tener una idea brillante. «Creo que para fortalecer nuestro vínculo deberíamos explorar otras personas. Un poco de aire fresco, ¿sabes? Una relación abierta». Lo vendió como si fuera el último grito en terapia de parejas, una evolución natural para gente moderna y segura como nosotros. Habló de romper tabúes, de confianza absoluta y de crecimiento individual. Cada palabra era una daga envuelta en seda. Yo solo lo miraba, sin pestañear, mientras mi mundo interior se hacía añicos en silencio. Él esperaba lágrimas, un escándalo. En ese momento, sentí cómo una parte de mí, la Elena complaciente y predecible, moría. En su lugar, nació una calma gélida. Él no estaba proponiendo una aventura mutua. Estaba pidiendo un permiso para legalizar sus deseos, asumiendo que yo seguiría siendo su puerto seguro, la esposa fiel que lo esperaría en casa con la cena caliente. Su monólogo continuó, lleno de clichés que seguramente había leído en algún blog de autoayuda barato. Hablaba de libertad, pero yo solo escuchaba la palabra traición. La ironía de que me estuviera planteando esto en el mismo lugar donde me prometió exclusividad y amor eterno era tan dolorosa que casi me hizo reír. Se sentía el rey del mundo. Antes de seguir con la historia, por favor, si te gustan las historias donde la justicia poética se hace presente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de estas narrativas de empoderamiento. Además, dale like al video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Continuemos. Javier terminó su discurso y me miró, esperando mi reacción. Estoy segura de que tenía preparado un guión para cada posible escenario. Mis lágrimas, mi ira, mi confusión. Pero no estaba preparado para lo que realmente hice. Tomé un sorbo de mi vino, lo miré directamente a los ojos y con una sonrisa serena le dije, «Ok, Javier». Hubo un silencio. No un silencio cómodo, sino uno cargado de electricidad y desconcierto. «¿Ok?», repitió él, como si la palabra fuera un idioma extranjero. Solo, «¿ok?». Asentí lentamente. «Sí, ok. Si es lo que crees que necesitamos para evolucionar como pareja, entonces estoy de acuerdo. Me parece una idea interesante. Abramos la relación». Pude ver el primer flash de pánico en sus ojos. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una pequeña contracción en su mandíbula,
un parpadeo demasiado rápido. Él esperaba una lucha, una negociación, un drama que lo posicionara como el hombre razonable y moderno que calmaba a su esposa tradicional. No esperaba una aceptación inmediata y sin condiciones. Vaya, fue todo lo que pudo decir. No esperaba que te lo tomaras tan bien. Yo simplemente me encogí de hombros. Bueno, llevamos 8 años juntos. Confío en ti y en nuestro matrimonio. Si tú crees que esto es lo mejor, ¿quién soy yo para oponerme? Cada palabra mía era una pala cavando el hoyo en el que él mismo se estaba metiendo. Su sonrisa se volvió forzada. De repente, el cazador moderno y sofisticado parecía un niño que había presionado un botón rojo y no estaba seguro de qué pasaría a continuación. Intentó recuperar el control de la conversación, hablando de establecer reglas básicas, pero su voz había perdido toda la seguridad que tenía minutos antes. La dinámica de poder había cambiado. Yo, por mi parte, me sentí extrañamente poderosa. El dolor inicial se había transformado en una claridad brutal. Él no quería una compañera, quería una audiencia, y yo acababa de aceptar mi papel en su obra de teatro, pero con la intención de reescribir completamente el tercer acto. Él no tenía ni la menor idea de la tormenta que acababa de desatar. Terminamos la cena en un ambiente tenso y extraño. Él intentaba actuar normal, pero no paraba de mirarme, como si intentara descifrar un código complejo. Ya no me veía como su esposa predecible, sino como una variable desconocida en su ecuación perfecta. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir que yo tenía el control. Esa noche, cuando llegamos a casa, él se fue a dormir casi de inmediato, como si quisiera escapar de la realidad que había creado. Yo, en cambio, me quedé despierta hasta tarde. Saqué mi teléfono, entré a la tienda de aplicaciones y busqué apps de citas. Con cada descarga, sentía una extraña mezcla de miedo y una euforia que me recorría el cuerpo. No estaba buscando amor ni venganza en ese preciso instante. Estaba reclamando una parte de mí que había olvidado que existía, mi autonomía. Javier había abierto una puerta pensando que solo él la cruzaría. Qué equivocado estaba. Yo estaba a punto de salir por esa misma puerta y explorar un mundo que él nunca imaginó que yo querría conocer. Mi sí no fue un acto de sumisión, sino la primera jugada en una partida de ajedrez que él ni siquiera sabía que estábamos jugando. Él movió a su rey con arrogancia, creyendo que la partida era suya. Yo, en silencio, estaba preparando a mi reina para dar el jaque mate. La guerra silenciosa acababa de comenzar en nuestro hogar. Pasaron un par de días de una calma tensa. Javier actuaba como si nada hubiera pasado, quizás esperando que yo me arrepintiera o que todo fuera una mala broma. Él salía más a menudo, llegaba tarde con excusas vagas sobre trabajo y una sonrisita de suficiencia. Claramente, él ya estaba disfrutando de su nueva libertad, asumiendo que yo seguía en casa. Una noche, estábamos en el sofá, cada uno con su teléfono. Yo estaba navegando por mi perfil recién creado en una de las aplicaciones. Confieso que era abrumador. Hacía casi una década que no estaba en el mercado. Los mensajes y matches llegaban sin parar. Uno de ellos, de un hombre llamado Daniel, era particularmente ingenioso y me hizo sonreír de verdad. Esa sonrisa fue el detonante. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Javier, con un tono que intentaba ser casual, pero que delataba una nota de sospecha. Sin pensarlo 2 veces, y con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, le giré la pantalla del móvil. Oh, nada, solo mi perfil en esta app de citas. Tengo docenas de matches. El cambio en su rostro fue digno de una película. El color se le fue de la cara, su sonrisa casual se congeló y se convirtió en una mueca de incredulidad y horror. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes tú eso?, balbuceó, señalando mi teléfono como si fuera un arma. Su reacción fue tan instantánea y visceral que casi me dio lástima. Casi. Bueno, querido, es parte de la relación abierta que propusiste, ¿recuerdas? Explorar, crecer, le respondí, con la voz más dulce e inocente que pude fingir. El surto fue inmediato y monumental. Se levantó del sofá de un salto, caminando de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. Su hipocresía era asombrosa. ¡No!
No era para esto. No era para que tú te pusieras a coquetear con extraños por internet, gritó, gesticulando frenéticamente. El acuerdo era sobre tener experiencias, no sobre buscar activamente a otras personas. Esto es diferente. Era fascinante ver cómo su mente intentaba retorcer la lógica para que encajara en su narrativa egoísta. Era patético. Javier, relájate, le dije, bloqueando mi teléfono y dejándolo a un lado. Tú pusiste las reglas, o más bien, la falta de ellas. Dijiste explorar otras personas. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, explorando mis opciones, así como imagino que tú estás explorando las tuyas. La mención de sus propias andanzas lo dejó sin palabras por un segundo. Se quedó mirándome, con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a una completa extraña, y en cierto modo, lo era. La Elena que él conocía, la que habría llorado y suplicado, había desaparecido. En su lugar había una mujer que había tomado sus estúpidas reglas y las estaba usando a su favor, y a él no le gustaba nada. «Esto no está bien, Elena. Tienes que borrar eso ahora mismo», exigió, con un tono autoritario que ya no tenía ningún efecto en mí. Simplemente levanté una ceja. «No, no lo creo. Un trato es un trato. O jugamos los dos, o no juega nadie». Su mandíbula se tensó de pura rabia. Estaba completamente fuera de control. Esa noche, el hombre moderno y evolucionado durmió en el sofá, no sin antes dar un portazo. Fue la primera grieta seria en su fachada, la primera vez que se dio cuenta de que el juego que había inventado tenía 2 jugadores y que yo no tenía ninguna intención de perder. La crisis de celos solo acababa de empezar. Después de la explosión de celos de Javier, decidí que era hora de pasar de la teoría a la práctica. Había estado chateando con Daniel, el hombre del mensaje ingenioso. Era arquitecto, divorciado, y parecía tener una conversación interesante que no giraba solo en torno a sí mismo. Así que, cuando me invitó a tomar un café, acepté sin dudarlo. La preparación para esa cita fue un ritual que había olvidado por completo. Me paré frente a mi armario y me di cuenta de que la mayoría de mi ropa era cómoda, práctica, ropa de esposa. Sentí un impulso y salí a comprar un vestido nuevo. Uno que no fuera ni demasiado provocador ni demasiado aburrido. Era para mí, para sentirme bien. Mientras me maquillaba y peinaba, una mezcla de nerviosismo y emoción me recorría. ¿De qué hablaríamos? ¿Sería incómodo? ¿Y si no le gustaba? Eran las mismas inseguridades de mi adolescencia, pero ahora se sentían diferentes. No buscaba la aprobación de nadie, solo la emoción de hacer algo nuevo, de ser Elena, y no solo la esposa de Javier. Javier me vio arreglarme con una expresión sombría. «¿A dónde vas tan elegante?», preguntó, con un tono falsamente despreocupado. «Tengo una cita», respondí con total naturalidad mientras me ponía los pendientes. Su rostro se descompuso. «¿Una cita? ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Vas a salir con un desconocido?». Asentí. «Sí, se llama Daniel». En el momento en que salí por la puerta, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Eran mensajes de Javier. Primero, intentando ser razonable. «Elena, piénsalo bien. Esto es un error». Luego, pasando a la manipulación. «Estoy solo en casa. Me siento muy raro con todo esto». Y finalmente, al puro pánico. «¿Dónde estás? ¿Con quién? Contéstame». Decidí silenciar el teléfono y guardarlo en el bolso. Esta era mi noche, mi momento. La cita con Daniel fue sorprendentemente agradable. Era un hombre tranquilo, atento, que me hacía preguntas sobre mis pasiones, mis sueños, cosas de las que Javier no me había preguntado en años. Me sentí escuchada, vista como una persona completa. No hubo fuegos artificiales ni un amor de película, pero hubo algo mucho más importante: respeto y una conexión humana genuina. Me reí a carcajadas por primera vez en meses. Me sentí deseable e interesante por mí misma, no como un apéndice de alguien más. Fue como si una capa de polvo se hubiera quitado de encima de mi alma. Cuando volví a casa, pasadas las 11 de la noche, Javier estaba esperándome en el salón, con cara de funeral. El bombardeo de preguntas comenzó de inmediato. «¿Cómo te fue? ¿Qué hicieron? ¿Te tocó? ¿Lo besaste?». Su interrogatorio era desesperado, patético. No le importaba mi felicidad, solo su ego herido y su pérdida de control.
Simplemente le sonreí. Una sonrisa genuina. La pasé muy bien, Javier. Daniel es un hombre encantador. No le di más detalles. La ambigüedad lo estaba matando, y yo estaba empezando a disfrutar de ello. Me di cuenta de que la libertad que él tanto anhelaba para sí mismo era mi mayor arma contra él. Esa noche, mientras me desmaquillaba, vi mi reflejo en el espejo. Mis ojos brillaban de una forma que no recordaba. Ya no era solo la esposa engañada o la mujer que reaccionaba a un plan egoísta. Estaba redescubriendo a la mujer que era antes de él, y me gustaba. La puerta se había abierto y yo, definitivamente, no tenía prisa por cerrarla. Mi primera cita fue la gota que colmó el vaso para Javier. Se dio cuenta de que yo no estaba bromeando, y que su pequeño juego se le había ido de las manos. Su siguiente estrategia fue intentar recuperar el control a través de la burocracia. Una mañana, me sentó en la mesa de la cocina con una seriedad ridícula, como si fuera a presentar un plan de negocios. Elena, creo que si vamos a seguir con esto, necesitamos establecer algunas reglas claras, dijo, con un bloc de notas y un bolígrafo en la mano. Lo miré, divertida, y le animé a continuar. Su desesperación era tan palpable que se había vuelto una forma de entretenimiento para mí. Él, sin notar mi sarcasmo, empezó a enumerar su lista. Regla número 1. Podemos conocer gente, pero no puede haber involucramiento emocional. Es puramente físico. Asentí, conteniendo la risa. Regla número 2. No puedes salir con nadie más de una vez. Una sola cita para evitar apegos. Continuó, cada regla más absurda que la anterior, revelando sus profundas inseguridades y su necesidad de control. Regla número 3. Tienes que estar en casa a las 10 de la noche, como muy tarde, por seguridad. La ironía de que él, que llegaba a la hora que le daba la gana, me impusiera un toque de queda era hilarante. Y la más importante, regla número 4. Tengo derecho de veto. Tienes que enseñarme los perfiles y yo debo aprobarlos. Cuando terminó su patética lista, se recostó en su silla, visiblemente orgulloso, como si hubiera redactado los 10 mandamientos. Esperó mi aprobación. Yo dejé que el silencio se alargara unos segundos, disfrutando de su creciente nerviosismo. Luego, simplemente, solté una carcajada. No una risita, sino una risa fuerte y liberadora que llenó toda la cocina. Su rostro pasó de la expectación a la confusión y luego a la ira. ¿De qué te ríes?, espetó. Me río de ti, Javier. Me río de tus reglas, le dije, secándome una lágrima de la risa. ¿De verdad crees que tienes algún derecho a imponerme condiciones? Tú abriste esta puerta sin ninguna regla, solo con tu egoísmo. Tú querías un campo de juego abierto, pero solo cuando tú eras el único jugador, continué, mi voz volviéndose fría y seria. Ahora que hay otro jugador en el campo, ¿quieres cambiar las reglas para que solo tú puedas ganar? No funciona así, cariño. O las reglas se aplican a ambos, o no hay reglas en absoluto. Se quedó boquiabierto, sin saber qué decir. Todas sus artimañas y manipulaciones ya no funcionaban. Estaba enfrentándose a una nueva Elena, una que ya no temía su desaprobación ni sus rabietas. Puedes salir, pero no puedes besar, repetí una de sus reglas, burlonamente. ¿Y tú? ¿Tú sí puedes? No seas ridículo, Javier. Cogí su bloc de notas, lo arrugué en una bola y lo tiré a la basura. Se acabaron tus reglas unilaterales. A partir de ahora, yo tomo mis propias decisiones. Te sugiero que te acostumbres a ello. Me levanté de la mesa, dejándolo solo con su orgullo herido y su plan fallido. El mensaje era claro. Su tiranía había terminado. Su intento de enjaularme de nuevo con reglas absurdas solo me demostró lo aterrorizado que estaba. No temía por nuestro matrimonio, temía por su control sobre mí, y saber eso me dio una fuerza increíble. Ya no era una pieza en su tablero. Me había convertido en una jugadora con mi propia estrategia y estaba ganando. La fallida imposición de reglas de Javier fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que mi poder no residía en jugar su juego, sino en crear el mío. La energía que antes gastaba en mantener la paz en casa, ahora la invertía en mí misma. Comencé con algo simple. Me apunté a un gimnasio. El ejercicio se convirtió en mi terapia. Cada kilómetro en la cinta, cada peso que levantaba, era una forma de liberar la frustración y la rabia acumuladas durante años.
Mi cuerpo empezó a cambiar, a tonificarse, pero el cambio más grande fue interno. Me sentía más fuerte, más en control, más dueña de mi propio espacio físico y mental. Con un cuerpo nuevo vino el deseo de un armario nuevo. Regalé la ropa cómoda y anodina que usaba para ser invisible, y empecé a comprar prendas que me hacían sentir atractiva y segura, vestidos que marcaban mi figura, colores vivos que antes evitaba. Dejé de vestirme para la comodidad de un hogar, y empecé a vestirme para la emoción de la vida. Esta transformación no pasó desapercibida para Javier. Me observaba con una mezcla de deseo, confusión y resentimiento. La mujer que él daba por sentada, la que siempre estaba ahí en un segundo plano, se estaba convirtiendo en una extraña, vibrante y deseable. Y lo peor para él era que esta transformación no era para él. Empecé a recibir miradas de otros hombres en la calle, en el supermercado, en el gimnasio. Al principio me incomodaba, pero luego empecé a disfrutarlo. No era por la validación masculina, sino por el recordatorio de que yo era una mujer atractiva, una identidad que había quedado sepultada bajo mi rol de esposa. Mi autoestima floreció. Javier lo notaba y eso lo estaba destruyendo por dentro. ¿Por qué te arreglas tanto para ir a hacer la compra?, me preguntaba con recelo. ¿O, desde cuándo te gusta tanto ir al gimnasio? Sus preguntas no eran de curiosidad, sino de posesión. Estaba perdiendo a su propiedad y no sabía cómo manejarlo. Mis citas continuaron. Salí con diferentes hombres, algunos interesantes, otros no tanto. Pero cada encuentro era una aventura, una oportunidad para redescubrirme. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía y a valorar la de aquellos que me trataban con interés genuino. Ya no necesitaba la aprobación de Javier para sentirme completa. La dinámica en casa se invirtió por completo. Antes, yo esperaba ansiosa a que él llegara del trabajo. Ahora, era él quien me esperaba a mí, cada vez más tarde, cada vez más arreglada. El poder de la incertidumbre, que él había usado contra mí, ahora era mi mejor aliado. Él no sabía dónde estaba ni con quién. Una noche, al volver de una cena, lo encontré revisando mi armario, tocando mis vestidos nuevos como si fueran artefactos de otro mundo. «Apenas reconozco tu ropa», murmuró, con una tristeza que podría haber sido conmovedora si no fuera tan egoísta. No estaba triste por perderme a mí, sino por perder la versión de mí que le convenía. Mi transformación de esposa a mujer deseada fue la prueba definitiva de su hipocresía. Él quería que yo fuera atractiva, pero solo para él. Quería que fuera segura, pero nunca más segura que él. Estaba descubriendo que la mujer que él había intentado liberar bajo sus términos, ahora era verdaderamente libre, y esa libertad lo aterraba más que nada. La tensión en casa había alcanzado un punto insostenible. Javier pasaba los días oscilando entre un silencio hosco y pequeños comentarios pasivo-agresivos. Yo, por mi parte, seguía con mi nueva vida, sintiéndome cada día más distante de él y del matrimonio que representaba. La confrontación era inevitable, y una noche, finalmente, la bomba explotó. Llegué a casa después de una clase de baile a la que me había apuntado. Estaba radiante, llena de energía. Javier me esperaba en el salón, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa y una mirada tormentosa. «Tenemos que hablar», dijo, con una voz grave que presagiaba lo peor. Sabía que esta no sería otra de sus pataletas. «¿Hasta cuándo piensas seguir con esta farsa, Elena?», comenzó, su voz temblando de una ira contenida. «Sales y entras cuando quieres. Te vistes como una extraña. Apenas me hablas. Estás actuando como si no estuvieras casada». La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Él, el arquitecto de todo esto, ahora se hacía la víctima. «Estoy actuando exactamente como me propusiste que actuara, Javier», respondí con calma, dejando mi bolso en una silla. «Estoy explorando, creciendo. ¿No eran esas tus palabras? Estoy haciendo uso de la libertad que tan generosamente me ofreciste». Mi tranquilidad parecía enfurecerlo aún más. Él necesitaba un drama, una pelea, y yo no se la estaba dando. «Yo no me refería a esto», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Esto no es libertad, es una falta de respeto. Has llevado las cosas demasiado lejos. Estás destrozando nuestra familia, nuestro hogar, todo lo que hemos construido en 8 años.
Sus acusaciones eran un torrente de hipocresía, un intento desesperado de culparme por sus propias acciones. Fue en ese momento cuando la calma se rompió dentro de mí, no con gritos, sino con una claridad helada. Lo miré fijamente a los ojos. No te atrevas, Javier. No te atrevas a ponerme a mí la etiqueta de destructora. El que trajo esta idea a nuestra casa fuiste tú. El que plantó la semilla de la desconfianza fuiste tú. Me acerqué a él, mi voz baja pero firme. Pensaste que podías tener tu pastel y comértelo también, que yo me quedaría aquí, como una tonta, mientras tú vivías una segunda adolescencia. Subestimaste mi inteligencia, mi dignidad y mi capacidad para adaptarme. Este desastre es tuyo, de principio a fin. Se quedó sin palabras. Su rostro una máscara de rabia y humillación. Sabía que yo tenía razón, y eso era lo que más le dolía. Su plan perfecto se había vuelto en su contra de la manera más espectacular posible, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Intentó una última táctica, la del victimismo. «Pero yo te amo, Elena», susurró, con lágrimas falsas en los ojos. «Solo quería un poco de emoción, no perderte». Esa frase fue la que selló su destino. Me di cuenta de que su concepto del amor era puramente egoísta. Era amor como posesión, no como compañerismo. Y yo ya no quería ese tipo de amor. «Yo no empecé esta guerra, Javier», le dije, mi decisión ya tomada en el fondo de mi corazón. «Pero te juro que voy a terminarla». Me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. La confrontación no había resuelto nada, pero me había dado la certeza que necesitaba. Nuestro matrimonio no estaba arruinado, ya estaba muerto. En medio del caos que era mi vida matrimonial, algo inesperado sucedió. Mis citas habían sido, hasta entonces, una forma de autoexploración, una aventura sin mayores expectativas. Pero Daniel, el arquitecto de mi primera cita, fue persistente de una manera respetuosa. Seguimos hablando y decidimos vernos de nuevo, y luego otra vez. Algo en él era diferente. No era solo que fuera atractivo o inteligente, era su calma. Con Javier, la vida era un campo de minas emocional, siempre midiendo mis palabras, siempre anticipando su humor. Con Daniel, todo era fácil. Podía ser yo misma, con mis defectos y mis virtudes, sin miedo a ser juzgada. La conversación fluía sin esfuerzo. Una tarde, mientras paseábamos por un parque, le conté de forma muy general la situación con mi marido. No entré en detalles sórdidos, solo le expliqué que estábamos en un proceso de redefinición de nuestro matrimonio. Esperaba que saliera corriendo, o que me viera como un drama andante. En lugar de eso, me escuchó con paciencia y empatía. «Suena increíblemente complicado y doloroso, Elena», dijo, mirándome con una genuina preocupación. «Solo espero que estés cuidando de ti misma en todo este proceso». Su respuesta me desarmó. No hubo juicio, no hubo intentos de solucionar mis problemas, solo un respeto absoluto por mi situación y por mí. Era un trato que no había recibido en años. Fue en ese momento que me di cuenta de que lo que sentía por Daniel ya no era solo una distracción o una forma de venganza contra Javier. Estaba empezando a sentir un afecto real. Él representaba todo lo que mi matrimonio había dejado de ser. Un espacio seguro, un lugar de respeto mutuo y de apoyo incondicional. Ya no se trataba solo de un juego. Mis salidas ya no eran un acto de rebeldía, sino la búsqueda de una conexión real que había perdido. Javier quería explorar lo físico, pero yo había encontrado algo mucho más peligroso para él, una conexión emocional. Estaba redescubriendo cómo se sentía ser valorada por quien era. Javier, con su intuición de animal acorralado, notó el cambio en mí. Ya no volvía de mis citas con una sonrisa desafiante, sino con una serenidad que lo desconcertaba aún más. «¿Estás viendo a alguien en serio?», me preguntó una noche, su voz teñida de un pánico que ya no podía ocultar. No le respondí, pero mi silencio fue la respuesta. Daniel nunca me presionó para que dejara a mi marido. De hecho, a menudo me animaba a tomarme mi tiempo, a asegurarme de que cualquier decisión que tomara fuera por mí y no por él. Esa madurez y falta de egoísmo solo hacían que me sintiera más atraída hacia él. Era un hombre de verdad, no un niño en el cuerpo de un adulto.
El match con Daniel no solo cambió mi perspectiva sobre las citas, cambió mi perspectiva sobre lo que merecía en la vida. Me mostró que un amor sano, basado en el respeto y la admiración, era posible. Me dio la fuerza para darme cuenta de que no tenía que conformarme con las migajas de afecto que Javier me ofrecía. Esto ya no era sobre darle una lección a Javier. Se había convertido en algo mucho más importante. Se trataba de mi propia felicidad. El juego de la relación abierta había servido a un propósito inesperado. Me había llevado directamente a la puerta de salida de mi matrimonio, y por primera vez, estaba lista para cruzarla sin mirar atrás. Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más retorcida, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Carla, una amiga en común que teníamos Javier y yo, aunque siempre había sido más cercana a mí. Sonaba nerviosa y me pidió que nos viéramos para tomar un café a solas. Su tono me dijo que algo grave pasaba. Nos sentamos en una cafetería tranquila, y Carla no se anduvo con rodeos. Elena, no puedo seguir guardando esto. Me está matando la conciencia, dijo con los ojos llenos de pena. Lo que Javier te está haciendo es horrible, y es peor de lo que imaginas. No es justo que vivas en esta mentira. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le conté a Carla sobre la propuesta de la relación abierta y cómo yo le había dado la vuelta a la tortilla. Ella negó con la cabeza tristemente. Elena, no hubo ninguna propuesta. Hubo una coartada. Javier te ha estado engañando durante los últimos 6 meses con una compañera de trabajo llamada Sofía. Cada palabra que decía era como un golpe físico. Me contó que Javier y Sofía llevaban una relación paralela completa. Viajes de negocios, que eran escapadas románticas. Cenas tardías que no eran con clientes. La propuesta de abrir la relación no fue una idea moderna y espontánea. Fue un plan calculado y cobarde para legalizar su infidelidad. Se sentía culpable porque todo nuestro círculo de amigos lo sabía y nadie se había atrevido a decirme nada. Querían no meterse. La propuesta de Javier no era para explorar, era para poder traer a su amante a la luz sin tener que enfrentar las consecuencias de un divorcio o el estigma de ser un infiel. Quería ser el héroe moderno, no el villano. De repente, todo encajó. Su seguridad inicial, su pánico cuando yo acepté el trato, su intento de poner reglas que solo me afectaban a mí. No era solo hipocresía, era un encubrimiento. El dolor que sentí fue profundo, pero fue eclipsado por una rabia fría y cortante. Había subestimado por completo su nivel de manipulación y engaño. Le di las gracias a Carla por su valentía. No estaba enfadada con ella, sino agradecida. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Me quitó cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera haber sentido. Mis acciones ya no eran una reacción a una propuesta estúpida, sino una respuesta justificada a una traición profunda y prolongada. Volví a casa sintiéndome como una persona diferente. La tristeza se había evaporado, dejando en su lugar una determinación de acero. Ya no había nada que salvar. No había un matrimonio que redefinir. Solo había una mentira que desmantelar y un hombre al que hacerle frente. Javier no solo había abierto la relación, había cavado la tumba de nuestro matrimonio. Me di cuenta de que él nunca tuvo la intención de que yo fuera libre. Su plan era que yo aceptara pasivamente su infidelidad, quizás con algunas lágrimas, pero que finalmente me resignara a mi papel de esposa comprensiva. Jamás imaginó que yo usaría la llave que él mismo me dio para salir de la jaula. Esa noche, mientras Javier dormía plácidamente, sin saber que su red de mentiras estaba a punto de desmoronarse, yo empecé a hacer mis propios planes. Ya no se trataba de ganar un juego, se trataba de reclamar mi vida, mi dignidad y mi futuro. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una ejecución pública. Al día siguiente de la revelación de Carla, actué con una eficiencia metódica. Mientras Javier estaba en el trabajo, probablemente con su amante Sofía, yo me dediqué a empaquetar sus cosas. Cada camisa doblada, cada par de zapatos en su caja, era un acto simbólico de limpieza. Estaba sacando su toxicidad de mi casa y de mi vida. No empaqué todo, solo lo esencial: ropa, sus artículos de aseo, su portátil, sus libros favoritos. Lo metí todo en las 2 maletas grandes que usábamos para las vacaciones.
las mismas maletas con las que seguramente se había ido en sus viajes de negocios. La ironía era deliciosa. Coloqué las maletas cuidadosamente junto a la puerta de entrada. Cuando Javier llegó a casa esa noche, lo primero que vio fueron sus maletas. Se detuvo en seco en el umbral, su rostro una mezcla de confusión y alarma. «¿Qué es esto? ¿Nos vamos de viaje?», preguntó, con un intento fallido de humor. Yo estaba sentada en el sofá, esperándolo, con una calma que lo descolocó por completo. «No, Javier, no nos vamos a ninguna parte», le dije, mi voz plana y sin emociones. «Tú te vas». Señalé las maletas. «Ahí tienes tus cosas. Puedes quedarte en un hotel, o mejor aún, en casa de tu novia Sofía». La mención de su nombre fue como un puñetazo en el estómago para él. Palideció al instante. Su cerebro trabajó a toda velocidad, buscando una salida, una negación, pero la expresión de mi rostro le dijo que yo lo sabía todo. Su arrogancia habitual se desmoronó, reemplazada por un pánico puro. Y en ese pánico, recurrió a la única herramienta que le quedaba, la agresión. Se irguió, intentando parecer intimidante. «No sé de qué hablas», espetó, su voz un poco más aguda de lo normal. «Y no voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa tanto como tuya. La que tiene que parar con esta locura eres tú. O dejas de verte con ese tipo y borras esas aplicaciones ahora mismo, o yo me voy. Tú eliges, Elena». Fue su gran momento, su ultimátum final. Estaba tan acostumbrado a que yo cediera que, incluso en esa situación, creía que podía ganar, que podía asustarme para que volviera a mi antiguo rol. Esperó, con el pecho hinchado, que yo me derrumbara, que le suplicara que se quedara, que prometiera ser la buena esposa de nuevo. Simplemente lo miré, sin inmutarme. Dejé que su amenaza flotara en el aire por un momento. La rabia que sentía por dentro era inmensa, pero por fuera era un mar en calma. Él no merecía mis gritos ni mis lágrimas. Solo merecía mi desprecio y mi indiferencia. Su ultimátum era la última bala en su recámara. Y yo estaba a punto de demostrarle que estaba disparando a un fantasma. La mujer a la que amenazaba ya no existía. La había matado él mismo, con cada mentira, con cada traición. Se creía el rey de un castillo que ya no le pertenecía, dando órdenes a una súbdita que se había convertido en reina. Su arrogancia final fue el último clavo en su ataúd. No solo había subestimado mi dolor, sino que también había subestimado mi fuerza. El hombre que pensaba que tenía todas las cartas en la mano estaba a punto de descubrir que yo había cambiado la baraja y que él no tenía ni un solo as. El ultimátum de Javier quedó suspendido en el aire, cargado de su desesperada arrogancia. Me miraba fijamente, esperando mi rendición. Tomé una respiración profunda y le dediqué una sonrisa pequeña y fría. «Qué tierno, Javier. ¿De verdad crees que todavía estás en posición de dar ultimátums? Déjame aclararte un par de cosas». Me levanté del sofá lentamente. Primero, ya sé lo de Sofía. Lo sé todo. Llevas 6 meses viéndote con ella. Tu propuesta de relación abierta fue la mentira más cobarde y patética que he escuchado en mi vida. Así que ahórrate las negaciones. Su rostro se contrajo. El primer pilar de su defensa acababa de derrumbarse. Y segundo, y esto es lo más importante, continué, caminando hacia el mueble donde guardaba los documentos importantes. Saqué una carpeta. Esta casa, como bien recordarás, la compré yo con el dinero de la herencia de mi abuela, 2 años antes de que nos casáramos. Está única y exclusivamente a mi nombre. Le mostré la escritura de la propiedad. Sus ojos se abrieron como platos al ver el documento, al recordar esa verdad incómoda que convenientemente había olvidado. Legalmente, él no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Vivía aquí por mi generosidad, una generosidad que acababa de agotarse por completo. Su segundo pilar se hizo polvo. «Así que, para responder a tu pregunta», dije guardando el papel, «no, querido. Quien se va de aquí, eres tú. Ahora mismo». Su rostro pasó por una gama de emociones. Shock, negación, furia y finalmente un miedo abyecto. Se dio cuenta de que había perdido. Había perdido todo el control, toda la ventaja. Estaba completamente a mi merced. «No puedes hacerme esto, Elena», gritó, su voz ahora teñida de súplica. «Después de 8 años de matrimonio,
No puedes echarme a la calle como a un perro. Su victimismo ya no me conmovía. Te lo has ganado a pulso, Javier. Coge tus maletas y vete. Se acabó. Pero él, en un último acto de desafío estúpido, se negó. No me voy. No me puedes obligar. Se plantó en medio del salón con los brazos cruzados, como un niño teniendo una rabieta. Lo miré con una mezcla de lástima y hastío. Tienes razón. Yo no puedo obligarte. Entonces, saqué mi teléfono del bolsillo, desbloqueé la pantalla y marqué 3 números. Puse el teléfono en altavoz para que pudiera escuchar el tono de llamada. ¿Qué haces?, preguntó, su voz temblando. Llamo a la policía, respondí con sencillez. Voy a informarles que hay un hombre en mi casa que se niega a irse. El terror puro se apoderó de su rostro. La humillación de ser escoltado por la policía fuera de la casa, a la vista de todos los vecinos, era más de lo que su frágil ego podía soportar. No hizo falta que la operadora respondiera. Colgué la llamada. ¿Necesitas que vuelva a marcar? ¿O ya entendiste? Derrotado y humillado, Javier caminó hacia la puerta. Agarró las manijas de sus maletas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Abrió la puerta. Me lanzó una última mirada llena de odio y salió, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de mi libertad. Pensé que con Javier fuera de casa, la peor parte había pasado. Pero el universo, a veces, tiene un retorcido sentido del humor y un agudo sentido de la justicia poética. Lo que sucedió a continuación no fue obra mía, pero fue el cierre perfecto para esta miserable saga. Fue la consecuencia directa de las propias acciones de Javier. Aparentemente, después de salir de mi casa, lo primero que hizo fue ir a ver a Sofía, su amante. Supongo que su plan era volver al nido, ahora que su matrimonio había implosionado. Pero en su pánico, cometió un error fatal. Le dijo la verdad. Le confesó que yo lo había descubierto todo y que ahora quería arreglar las cosas conmigo. Javier, en su infinita estupidez, pensó que podía poner a Sofía en pausa, como a una serie de televisión. Le pidió que le diera tiempo para reconquistarme y cerrar la relación que él mismo había abierto. Creía que Sofía, la mujer por la que había arriesgado su matrimonio, esperaría pacientemente en un segundo plano. Subestimó a otra mujer más en su vida. Sofía no era una tonta. Se dio cuenta de que Javier la había utilizado como un simple entretenimiento y que, al primer signo de problemas, intentaba volver a la seguridad de su matrimonio. Se sintió usada, engañada y furiosa, y decidió que si él iba a caer, ella se aseguraría de que la caída fuera espectacular. Esa misma noche, Sofía hizo algo que selló el destino social de Javier para siempre. Entró en el grupo de WhatsApp que compartíamos con todos nuestros amigos y familiares, un grupo llamado Amigos para Siempre, y allí desató el infierno. Empezó a publicar capturas de pantalla de sus conversaciones con Javier. Publicó los mensajes de amor, los planes para el futuro, las fotos que se enviaban. Expuso cada mentira, cada viaje secreto, cada crítica que Javier había hecho sobre mí a sus espaldas. Contó la historia completa, desde el principio de su aventura hasta el momento en que él le pidió que esperara, mientras intentaba arreglar su matrimonio. El grupo, que normalmente estaba lleno de memes y planes para barbacoas, se quedó en un silencio sepulcral. Luego, empezaron a llegar las notificaciones. Gente saliendo del grupo, mensajes privados a mi teléfono, de amigos pidiendo disculpas por no haber dicho nada, de familiares ofreciéndome su apoyo. Fue una explosión nuclear en nuestra vida social. El hombre moderno y evolucionado quedó expuesto por lo que realmente era, un traidor patético y un manipulador cobarde. No solo me había engañado a mí, sino también a su amante y a todos los que lo rodeaban. Su imagen pública, tan cuidadosamente construida, se hizo añicos en cuestión de minutos. Javier intentó defenderse, escribiendo mensajes desesperados en el grupo, diciendo que Sofía estaba loca, que todo era mentira, pero las pruebas eran irrefutables. Las capturas de pantalla no mentían. Su humillación fue total y absoluta. Fue una hoguera digital, y él era el único combustible. Yo observé todo desde la distancia, con una sensación de justicia casi divina.
Él había querido abrir la relación en secreto, y ahora todos los detalles de su vida privada estaban abiertos para que el mundo los viera. Quería jugar en las sombras, y acabó siendo consumido por los focos. Fue el final perfecto para su farsa. Después de la humillación pública, Javier se convirtió en un fantasma. Dejó de contactar a nuestros amigos en común, y por supuesto, dejó de intentar hablar conmigo. Supongo que la vergüenza era demasiado grande. Un par de semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado. Javier quería iniciar los trámites de divorcio. El proceso fue sorprendentemente rápido y sencillo. Como la casa era mía y no teníamos hijos, la división de bienes fue simple. Él solo quería terminarlo todo lo más rápido posible, desaparecer. Sin embargo, justo antes de la firma final, intentó una última jugada desesperada. Me esperó a la salida de la oficina de mi abogada. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras y su ropa estaba arrugada. Ya no quedaba nada del hombre seguro y arrogante que me había propuesto abrir la relación. Parecía un hombre roto. «Elena, por favor», comenzó, su voz ronca. «No firmes. Podemos arreglar esto. He cometido el mayor error de mi vida». Me lanzó el discurso que yo esperaba. Prometió cambiar, ir a terapia, hacer lo que fuera necesario para recuperarme. Lloró. Me dijo que se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida y que sin mí no era nada. Era una actuación digna de un Oscar, pero el telón para mí ya había caído hacía mucho tiempo. Simplemente lo escuché, sin interrumpir. Cuando terminó, no sentí rabia ni pena. No sentí nada. Era como escuchar a un extraño contar una historia triste. La conexión emocional que una vez nos unió se había cortado por completo. «Es demasiado tarde, Javier», le dije con calma. «No hay nada que arreglar porque ya no queda nada». Su rostro se desmoronó. Creo que una pequeña parte de él, hasta ese último momento, todavía creía que podía recuperarme. «Pero te amo», susurró, como si esas palabras fueran un hechizo mágico que pudiera deshacer todo el daño. «Tú no amas, Javier. Tú posees, y yo ya no estoy en venta», respondí. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí, parado en la acera. No miré atrás. Al día siguiente, nos reunimos para la firma final. Él no me miró a los ojos en ningún momento. Tomé el bolígrafo, y con una mano firme, firmé los papeles que oficialmente ponían fin a nuestros 8 años de matrimonio. Al estampar mi firma en ese papel, no sentí tristeza. Sentí una ola de alivio tan inmensa que casi me hizo llorar de alegría. Era el peso de años de complacencia, de mentiras y de sentirme pequeña, levantándose de mis hombros. Salí de ese edificio sintiéndome más ligera, más libre de lo que me había sentido en una década. Celebré mi divorcio esa noche con una copa de champán, a solas en mi casa, que ahora se sentía verdaderamente mía. Brindé por mi pasado, por las lecciones aprendidas, y sobre todo, por mi futuro. Un futuro que ahora era un lienzo en blanco, listo para que yo lo pintara con los colores que yo eligiera. El divorcio no fue el final de una historia de amor, fue el comienzo de mi propia historia de amor, la más importante de todas, la historia de amor conmigo misma. La nueva libertad era embriagadora y estaba dispuesta a disfrutar cada segundo de ella, sin pedir permiso a nadie. Por primera vez, era dueña de mi vida. Pasaron los meses. Mi vida floreció de maneras que nunca hubiera imaginado. Mi relación con Daniel se consolidó, convirtiéndose en un vínculo basado en la confianza, el respeto y la risa. Él me enseñó cómo se sentía estar con un compañero de verdad, no con un guardián. Juntos, empezamos a construir algo hermoso, sin juegos ni agendas ocultas. Profesionalmente, también di un gran salto. Usé mi nueva energía y confianza para lanzar un pequeño negocio de diseño de interiores, una pasión que siempre había tenido y que Javier siempre había minimizado como un hobby lindo. Para mi sorpresa, fue un éxito. Me sentía realizada, independiente y feliz. Mi vida era plena. A veces, me llegaban noticias de Javier a través de amigos en común. Las historias no eran buenas. Después del escándalo, su reputación en nuestro círculo social y profesional quedó por los suelos. La gente lo veía como lo que era, un mentiroso y un manipulador.
Descubrió que la libertad que tanto anhelaba era, en realidad, muy solitaria. Intentó salir con otras mujeres, por supuesto, pero en una ciudad pequeña, las noticias vuelan. Su fama lo precedía. Las mujeres con las que salía o bien se enteraban de su pasado y huían, o eran del tipo de personas que no buscaban nada serio, dejándolo con relaciones vacías y superficiales, justo lo que él creía querer. Consiguió la libertad que tanto predicaba, una libertad sin ataduras, sin compromisos, pero descubrió una verdad amarga. La libertad sin conexión es solo otro nombre para la soledad. Se encontró atrapado en un ciclo de citas sin sentido, volviendo a un apartamento vacío cada noche, sin nadie con quien compartir sus éxitos o fracasos. Lo más irónico de todo es que él había abierto la puerta de la jaula pensando que saldría a un mundo de aventuras, mientras yo me quedaba dentro. Pero en realidad, la puerta que abrió para mí me llevó a mi felicidad y a mi plenitud. Y esa misma puerta, al cerrarse tras de mí, lo encerró a él para siempre. Construyó una jaula no con barrotes de metal, sino con sus propias mentiras, su egoísmo y su hipocresía. Quería un matrimonio abierto, pero no estaba preparado para la honestidad radical que eso requería. Quería libertad, pero no entendía que la verdadera libertad viene del respeto, no del engaño. Él mismo se había sentenciado. De vez en cuando lo veo por la ciudad. Siempre parece un poco perdido, un poco más viejo de lo que es. Nos cruzamos las miradas por un instante, y en sus ojos veo un destello de arrepentimiento, de lo que pudo haber sido. Yo, por mi parte, solo siento una lejana indiferencia. Él ya es solo un capítulo cerrado de mi vida. Él obtuvo exactamente lo que se merecía. Ganó la libertad que tanto deseaba, pero perdió todo lo que realmente importaba: el amor, el respeto y la compañía. La puerta que él abrió con tanta arrogancia se convirtió en el portal hacia mi nueva vida, mientras que para él fue la entrada a una prisión de soledad. Su plan era tenerme como su red de seguridad mientras él volaba, pero no se dio cuenta de que al darme la oportunidad, yo también aprendí a volar. Y volé tan alto y tan lejos que nunca más necesité mirar hacia abajo. Él se quedó en el suelo, mirando el cielo, atrapado en la jaula que construyó para sí mismo. Al final, mi exmarido, Javier, consiguió lo que quería: una relación abierta, tan abierta que yo salí por la puerta principal y nunca más volví. Él creyó que estaba jugando una partida de ajedrez compleja, moviendo sus piezas con maestría, pero no se dio cuenta de que yo había volteado el tablero y cambiado las reglas del juego. La lección que aprendió, de la manera más dura posible, fue simple: nunca le des a alguien la llave de su propia jaula, a menos que estés preparado para verla volar lejos y dejarte atrás. Él no quería una compañera, quería una prisionera con un permiso temporal para recibir visitas. Pero yo elegí, y siempre elegiré, ser libre. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Creen que Javier mereció este final o la venganza fue demasiado lejos? Su opinión es muy valiosa para mí y enriquece nuestra comunidad. Déjenmela saber en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de justicia y empoderamiento, te pido que por favor te suscribas al canal para no perderte ninguna de las próximas que están por venir. Además, un simple like en este video me ayuda muchísimo a que la historia llegue a más personas que, quizás, necesiten escucharla. De nuevo, gracias por tu tiempo y tu apoyo. Ha sido un placer compartir mi viaje con todos ustedes. Cuídense mucho y recuerden siempre valorar su propia libertad por encima de todo. Hasta el próximo video.